Para seguir con plano inclinado vamos a ver un tema que es teorema de Pitágoras, que en realidad es un tema de matemática que nos lo dan por sabido acá en física, pero necesitamos saberlo para poder resolver algunos problemas. Supongamos que tenemos un problema de una rampa donde me dan la altura de la rampa o plano inclinado y me dan el valor de la base, cuántos metros tiene de base y cuánto de altura, pero yo necesito saber cuánto recorrió ese objeto, la distancia recorrida. Si cayó, por ejemplo, de acá y se deslizó todo esto. O si lo empujé desde abajo hacia arriba. No es lo mismo esto que 3 metros o 4 metros. ¿Cómo lo puedo calcular? Con teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recordemos que es que la hipotenusa al cuadrado es uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado. ¿Qué era la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está así en diagonal, que está enfrentado al ángulo recto, que sería este ángulo de 90 grados. Lo que está acá, siempre el lado más largo, es la hipotenusa. Los otros dos lados se llaman catetos. Lo podemos llamar cateto A o cateto B o cualquier letra de forma indistinta. Bueno, entonces, si yo quiero saber cuánto vale este lado, uso teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado, o la letra que sea, es igual al cateto A al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, más el cateto B al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Resolvemos esto. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, sumamos, 16 más 9 da 25, y este cuadrado lo vamos a despejar como raíz. Entonces la raíz de 25 me da 5. Quiere decir que la hipotenusa, o este valor x, tiene un valor de 5 metros. Entonces, si yo parto de una rampa que tiene 3 metros de altura y 4 de base, en realidad a mí lo que me importa es, si me importa esto, cuánto se deslizó, va a ser 5 metros y lo puedo calcular mediante teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo en el cual podríamos usar esto, que es un ejemplo donde se nos va a mezclar lo que estuvimos viendo de movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado con lo que es aceleración, o sea, lo que es dinámica, lo que tiene que ver con las fuerzas. Entonces tenemos que usar la fórmula dependiendo qué se nos está preguntando. Por ejemplo, yo quiero saber qué aceleración adquiere un cuerpo que cae de un plano inclinado de 30 metros de altura y 40 metros de base. Se sabe que partió del reposo y que llega a la base con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Tengo que considerar que no hay rozamiento. Bueno, vamos a dibujar un plano, ¿sí? Entonces tenemos que tiene de altura 30 metros y de base 40 metros. Como es un plano, consideramos que es recto, o sea que esto es perpendicular a esto. Acá tenemos 90 grados. Y bueno, no sé cuánto vale esto. Bueno, necesito la aceleración, esa es la incógnita. Me preguntan la aceleración, entonces tengo que pensar de dónde lo voy a sacar. Generalmente cuando eran planos inclinados los despejábamos de que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué pasa? En este problema no me dan la masa. Así que tampoco puedo sacar la fuerza peso, ni la peso en X, ni nada de eso. Pero necesito la aceleración igual. ¿En qué me tengo que pensar? En MRV, que también tenía aceleración. En el MRV, la aceleración se podía calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la variación de tiempo, o sea, tiempo final menos inicial. O estaba la ecuación antihoraria, que era la aceleración, la calculábamos como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por el espacio recorrido. Bueno, ¿cuál de estas fórmulas? Entonces esta no la puedo usar porque no tengo la masa. Esta no la puedo usar porque no tengo el tiempo. Sino, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo la velocidad final, que me dicen que llego a la base de la rampa con 20 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad final. Y la velocidad inicial, que es 0, porque ¿qué dice? Que partió del reposo. Velocidad inicial, 0. ¿Qué más me falta? Tengo las velocidades, el 2, bueno, es el número 2, y necesito el espacio. Y el espacio recorrido es de un cuerpo que cayó de acá y llegó hasta acá abajo. O sea que este es el espacio recorrido, la hipotenusa del triángulo, no ni la altura ni la base. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular, usando el teorema de Pitágoras, cuánto vale esa distancia para poder ponerla acá y poder reemplazar y finalmente calcular cuál es la aceleración. Bueno, ¿cómo lo calculamos entonces? Teorema de Pitágoras era la hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado, que no la sé. Uno de los lados al cuadrado,
40 al cuadrado, más el otro de los lados al cuadrado, 30 al cuadrado. Resolvemos esto. 40 al cuadrado sería 1600. Haces 30 al cuadrado, te da 900. Lo sumás. 1600 más 900 es 2500. Esto pasa como raíz. Entonces la raíz de 2500 resolvemos y esto nos va a dar 50. Bueno, 50 metros entonces es lo que tenemos acá. Y es lo que realmente me importa, porque es lo que recorrió ese objeto desde que hizo todo este movimiento. Y ahora sí podemos calcular la aceleración. ¿Cómo calculamos esa aceleración? La aceleración se calcula como la velocidad final, o sea, los 20 metros sobre segundos al cuadrado, todo al cuadrado, la unidad y el número, menos la velocidad inicial, que es 0 al cuadrado, eso va a quedar 0, sobre 2 por el espacio, o sea, 2 por los 50 metros. Bueno, entonces la aceleración nos va a quedar 20 al cuadrado, que es 20 por 20, 400. Nos queda el metro al cuadrado y nos queda el segundo al cuadrado, porque va al cuadrado tanto el número como las unidades. Menos 0, es como que no le restase nada. Y lo dividimos por 2 por 50, que 2 por 50 da 100 metros. Bueno, 400 dividido 100 se puede simplificar o hacer en la calculadora, te va a dar 4. Se va metro con, acá hay un metro, se va con uno de esos 2 metros y te queda metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad en la que medimos la aceleración, ¿sí? Entonces, puede calcular una aceleración en un plano inclinado sin necesidad de usar esta fórmula. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? No me tengo que olvidar de las de cinemática, de las fórmulas de aceleración que están en el MRV, ¿sí? Porque me van a mezclar en algunos ejercicios los dos tipos de, digamos, de fórmulas para el movimiento, de cinemática y de dinámica. Veamos ahora otra cosa más importante, además del teorema de Pitágoras, que a veces vamos a necesitar, que son las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Esto puede aparecer en algunos ejercicios, ¿sí? Por eso es importante que lo veamos, tanto para ahora como para cuando veamos trabajo, todo lo que sea de rampas, vamos a necesitar saber esto por las dudas. ¿Para qué me va a servir? Por ejemplo, lo mismo que antes, yo necesito saber cuánto vale esto, pero me dan una altura y un ángulo. Y yo quiero saber cuál es la longitud de mi rampa. Bueno, lo puedo calcular. O lo mismo si tuviese este caso. Sé el ángulo, sé la longitud de la rampa, pero yo quiero saber la altura o quiero saber la base. O si sé la base y sé la altura, pero necesito saber el ángulo. Puede pasar cualquiera de esas cosas, depende del ejercicio. Empecemos. Las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente, y las fórmulas son así. El seno del ángulo que consideramos se calcula como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo considerado se calcula como el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo considerado se calcula como el opuesto sobre el adyacente. Bueno, ¿qué es todo esto? Veámoslo para entenderlo. Cuando yo tengo un triángulo cualquiera, el ángulo me va a decir cómo se llaman esos lados. Este se sigue llamando hipotenusa como lo vimos antes en Pitágoras, ¿sí? Eso no es más que la hipotenusa. Ahora, no llamamos catetos a estos, ¿sí? Cateto A y B, llamamos cateto opuesto y adyacente. El cateto opuesto va a ser el que esté enfrentado al ángulo que yo considere. Como yo considero este ángulo, que dice 25 grados, acá, si el ángulo es de 25 o cual del que sea, no al enfrentado del 90, sino el que esté enfrentado al ángulo que yo tenga, ese se llama cateto opuesto. Y el que está abajo del ángulo que yo tengo se llama cateto adyacente. Adyacente quiere decir que está al lado o está pegado al ángulo. Entonces ahí tengo el nombre de mis catetos. Y estas son las fórmulas que vamos a usar entonces. Voy a usar seno, coseno, tangente, depende de qué es lo que quiera calcular. Como regla mnemotécnica, siempre cuando te enseñan esto, te escriben SOHCAHTOA, que es la fórmula como abreviada de recordar estas fórmulas.
¿Cómo me las acuerdo? El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. K es que el coseno es la adyacente sobre la hipotenusa y toda es que tangente es opuesto sobre la adyacente. Esa es la forma que tenés para acordarte la fórmula. Bueno, entonces, volvemos acá. Quiero saber cuánto vale la hipotenusa. No puedo usar acá Pitágoras, porque para Pitágoras vimos que tengo que tener los dos lados. Y tengo un solo lado y un ángulo. Bueno, acá uso razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica voy a elegir? Y la que tenga mi dato y la que tenga mi incógnita. Mi dato es el opuesto y mi incógnita es la hipotenusa. ¿Qué razón tiene el opuesto y la hipotenusa? Seno. Seno tiene el opuesto y la hipotenusa. Del adyacente acá no me interesa porque no me lo pidieron, así que no importa. Bueno, ¿cómo calculo entonces el valor de esa hipotenusa? Voy a usar esa fórmula. El seno del ángulo, que acá dijimos que era 25 grados, es igual al cateto opuesto, que valía 5, dividido la hipotenusa. Bueno, y ahora cómo despejamos acá. Acá ojo cómo despejamos, ya habíamos visto que lo que pasa para el otro lado es siempre la parte de abajo. Yo nunca puedo pasar el 5. Tengo que la hipotenusa que está acá dividiendo la paso multiplicando y el seno de 25 dividiendo. Entonces me queda que la hipotenusa multiplicada por el seno de 25 grados es igual a 5. Después sí dejo la hipotenusa sola y me queda 5 y el seno de 25 pasa dividiendo. Y ahí voy a poder calcular la hipotenusa. La calculadora, las teclas son estas: seno, coseno y tangente. La que dice sin es seno. Seno de 25 grados es 0,442. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahí es directamente dividir a 5 dividido el seno de 25. Entonces ponemos 5 dividido seno de 25. Y da 11,8. Bueno, entonces quiere decir que esa hipotenusa vale 11,8 metros, o la unidad que tenga, centímetros, en este caso metros. ¿Cómo sé si está bien esto? Bueno, la hipotenusa siempre es el lado más largo. O sea, si acá valía 5, está bien que esto valga 11. Si la hipotenusa me da menor que los catetos, es que algo hice mal. Bueno, sigamos con el otro ejemplo con la misma lógica. Yo tengo el valor ahora, sé el valor de la hipotenusa, pero lo que estoy queriendo saber es el opuesto, el que está enfrentado al ángulo no lo sé, y la base de la rampa, que tampoco lo sé, ese sería el cateto adyacente. Fórmula, entonces tengo que ver cuál de mis fórmulas tiene a la hipotenusa y al opuesto, por ejemplo, para poder calcular el opuesto. Y después busco uno que tenga la adyacente. Empecemos para calcular el opuesto. Busco a uno que tenga como dato esto y esto. Entonces habíamos dicho que el que tenía opuesto y hipotenusa era seno. Bueno, voy a volver a usar seno. Entonces tengo que el seno del ángulo, que sería 30 grados para este caso, es igual al cateto opuesto, que no lo sé, dividido la hipotenusa, que sí, ahora sé que es 12 metros. Y ahora acá despejo directamente, porque dijimos que siempre pasa el que está abajo. Entonces este que está dividiendo pasa multiplicando para allá y ya calculo cuánto vale ese cateto opuesto, que sería la altura. Seno de 30 grados multiplicado por los 12 metros me va a dar cuánto vale ese cateto opuesto. ¿Sí? Esto pasa multiplicando. Y ahí hacemos seno de 30 por 12. Seno de 30, puedes apretar el igual, es 0,5 y ahí mismo por 12, 6. Entonces quiere decir que ese cateto opuesto vale 6 metros. Vengo acá, ¿tiene lógica que esto valga 6 metros? Sí, porque este, que es la hipotenusa, es más grande. Bueno, y ahora si necesito saber la base, que es el adyacente, puedo hacer lo mismo, pero con otra fórmula. Porque ahora necesito uno que tenga el adyacente y la hipotenusa. Voy a seguir usando la hipotenusa porque es el dato que me dieron y que yo sé que está bien. Voy a buscar uno que tenga adyacente e hipotenusa. Vengo a las fórmulas, el que tiene adyacente e hipotenusa es coseno. Entonces tenemos que el coseno de 30 grados, que es mi ángulo, es igual al adyacente sobre la hipotenusa, que es 12 metros. Y acá hago lo mismo que antes, como el 12 está abajo, lo paso multiplicando. Me queda coseno de 30 grados por 12 metros, es el cateto adyacente, y ahí resolvemos. Hacemos coseno de 30
que nos da esto, lo multiplicamos por 12, que era la hipotenusa, y nos da 10,39, 10,4 lo podemos redondear. Entonces esto nos da que el lado adyacente vale 10,4 metros. Volvemos acá, me dio menor que la hipotenusa, así que está bien. Bueno, veamos el último caso. ¿Para qué me puede servir esto? A veces quiero saber el ángulo. ¿Por qué quiero saber el ángulo? Porque el ángulo yo lo usaba para, por ejemplo, calcular el peso en X, descomponer las fuerzas. Y acá me dicen, supongamos que estamos en un problema y que me dan la altura de la rampa y la base. Y yo quiero saber qué ángulo tiene, porque después le tengo que usar ese ángulo en las fórmulas. ¿De dónde lo saco? También de acá, de las razones trigonométricas. ¿Qué tengo como dato? El opuesto, ¿sí? El que está enfrentado es el opuesto, y el adyacente. Acá la hipotenusa por ahora no me interesa, la podría calcular incluso con Pitágoras, pero yo lo que quiero saber es mi ángulo. Entonces voy a ir a buscar cuál de las tres razones tiene el opuesto y el adyacente, y esa va a ser la tangente. Tangente del ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Pero ahora lo que yo quiero saber es el ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos tangente del ángulo, que no lo sé, es igual al opuesto, que habíamos visto que valía 5 metros, sobre el adyacente, que vale 8 metros. 5 metros dividido 8 metros. Acá se van los metros, esto queda sin unidades porque va a ser un ángulo. Y lo que tengo que hacer es, como yo quiero saber el ángulo, pasar la tangente para el otro lado. La tangente se despeja como la inversa de la tangente, que muchos le ponen arco tangente o tangente a la menos 1. A mí me gusta ponerle tangente a la menos 1 porque es como aparece en la calculadora. Quiere decir que es la inversa. Tangente a la menos 1 de 5 sobre 6, que era lo que me quedó ahí. Y hago esto en la calculadora y me va a dar cuánto vale ese ángulo, ¿sí? Entonces hacemos así. Para poner tangente a la menos 1, que es lo que está ahí en amarillo, vas a tocar la tecla Shift, que te activa todo el amarillo. Shift tangente, te aparece tangente a la menos 1, y ahí pones 5 sextos. Lo podés poner entre paréntesis para que te tome todo eso como un número. Y apretamos el igual y nos da que el ángulo es de 39,8 grados. Entonces este ángulo nos da 39,8 grados. ¿Sí? Entonces, yo en los anteriores lo tomé como incógnita al lado porque el ángulo me lo daban, pero puede ser que no te den el ángulo y lo necesites y lo vas a poder calcular, y esta es de las más útiles, porque muchas veces necesitamos el ángulo. Entonces uso tangente, pongo el opuesto arriba, el adyacente abajo, tangente pasa como la inversa de la tangente, y pones Shift tangente y esto en la calculadora y te tira cuál es el valor del ángulo. Por último, vamos a ver un ejercicio que es el 30, donde dan bastantes datos, pero muchos no los tenemos que usar para las preguntas que están ahí. Lo mismo, acá tenemos cinemática y dinámica por ahí mezclados, donde la conexión puede ser la aceleración, que como vimos antes se puede calcular con MRV o con la fórmula de las fuerzas. Entonces dice, un bloque de 5 kilos se desliza con rozamiento despreciable por un plano inclinado, recorriendo a partir del reposo 1 metro al cabo de 2 segundos. Me pide cuál es la componente del peso paralela al plano inclinado. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos para saber eso? ¿Qué es la componente del peso paralela al plano inclinado? Es el peso en X. ¿Sí? Eso es importante darnos cuenta que es lo que nos está pidiendo. Componente del peso paralela al plano inclinado es la que corre como el plano inclinado. Recordemos que cuando tenemos un plano inclinado, un objeto se mueve hacia abajo. Si algo baja es por el peso en la componente X. Porque ¿qué teníamos? Como vimos en diagrama de cuerpo libre, teníamos el peso que va hacia el centro de la Tierra, que lo descomponíamos en peso en X y en peso en Y. Pero el peso en Y se anulaba con la fuerza normal, que es la que hace el plano. Esto se anula y el peso en X hace que baje. Y acá me dicen que no hay rozamiento. Rozamiento despreciable quiere decir no hay rozamiento. Ok, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? La única fuerza que está haciendo que esto se mueva es el peso en X, ¿sí? Yo quiero saber el peso en X. ¿De dónde lo puedo sacar? Bueno, el peso en X lo podíamos calcular como el peso multiplicado
por el seno del ángulo. Esa era la fórmula que vimos para saber el peso en X. Pero acá tengo un problema. Que no tengo el ángulo, ¿no es cierto? Me dicen cuánto se desliza, pero no estoy teniendo el ángulo. Tengo la masa, puedo sacar el peso porque la masa es de 5 kilos. Pero el ángulo no me lo están dando. Entonces acá tengo un problema y esto no lo voy a poder hacer. Pero tengo que pensar que ese peso en X está involucrado en esto, en que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y acá la única fuerza que está actuando y que hace que esto acelere es el peso en X. Entonces yo puedo poner que acá la fuerza que está actuando es el peso en X, y ese peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Ok. Entonces yo quiero saber esto. La masa me la dicen, el bloque tiene 5 kilos, entonces el peso en X son los 5 kilos multiplicados ¿por qué? Por la aceleración. Ok, necesito saber la aceleración y calculando la aceleración, reemplazándola acá, ya voy a poder calcular el peso en X, ¿sí? Entonces, ¿de dónde puedo sacar esa aceleración? Bueno, acá tenemos que recordar que no solamente la puedo sacar de acá, sino que también tengo los ejercicios que son de cinemática, donde podíamos calcular la aceleración. ¿Y acá qué me dice? Que se mueve por un plano inclinado a partir del reposo, o sea que tenemos como velocidad inicial 0, y que recorre 1 metro al cabo de 2 segundos, ¿sí? Nos da una distancia que recorre, el recorrido es 1 metro y es al cabo de 2 segundos. Ese sería el delta t. Tenemos entonces que recorre 1 metro en 2 segundos. ¿Y qué me falta? Me falta la aceleración. ¿De dónde puedo sacar la aceleración? Bueno, tenía las fórmulas de aceleración, que era la variación de velocidad sobre el tiempo, pero no me dice la velocidad final. Tenía velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por el espacio. Tampoco tengo la velocidad final. También tenía la fórmula de espacio, sí que tiene la aceleración, que era que la variación de espacio era la velocidad inicial por la variación de tiempo más 1 medio por la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado. Y esta sí tengo todos los datos, porque la velocidad inicial es 0, y al ser 0 la velocidad inicial, ¿qué pasa? Este término se me va, 0 por lo que sea, es 0. Y la voy a poder despejar de acá. El espacio recorrido es 1 metro, me dicen, que recorre 1 metro y lo hace al cabo de 2 segundos. Entonces tengo 1 medio por la aceleración que no la sé y en el tiempo pongo 2 segundos elevados al cuadrado. Bueno, ¿esto cuánto me va a quedar? 1 metro es igual a 1 medio por 2 al cuadrado. Si 2 al cuadrado es 4, esto te queda 1 medio por A por 4 segundos y la unidad también queda elevada al cuadrado. Acá tengo que hacer 1 medio por 4, la mitad de 4 es 2, entonces me queda 2, si multiplico esto con esto, 1 medio por 4 es 2. 2 segundos al cuadrado multiplicado por la aceleración. Esto es lo que quiero saber. Por último, este 2 que está acá multiplicando pasa dividiendo y me queda 1 metro dividido 2 segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. Y si haces 1 dividido 2 te da una aceleración de 0,5 y las unidades te quedan ya directamente metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de aceleración, ¿sí? Entonces saqué una aceleración para un ejercicio que parece que es solo de dinámica a partir de las fórmulas de espacio recorrido del MRV. Bueno, tengo la aceleración, ok, la voy a reemplazar acá y ahí voy a poder sacar el peso en X. Entonces el peso en X es la única fuerza que actúa, es la masa por la aceleración que adquiere, que es 0,5. 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces el peso en X, ¿cómo me queda? Peso en X, 0,5 por 5, eso va a darnos 2,5 y las unidades todas estas juntas formaban Newton, que es la unidad que usa la fuerza. Listo, entonces ahí calculamos la componente paralela al plano horizontal. Entonces, ¿este problema qué dificultades tenía? Primero, entender que me pide la componente del peso paralela al plano. Me está pidiendo el peso en X, ¿sí? ¿Cómo calculo el peso en X? Bueno, no puedo usar la de peso por seno del ángulo porque no tengo el ángulo. Tampoco me da datos para poder calcular el ángulo. Entonces
voy a buscar otra forma donde aparezca ese peso, y que es que la suma de las fuerzas, en este caso la única fuerza que hay es la peso, es la masa por la aceleración. La masa la teníamos, la aceleración no. Entonces ahí es cuando se unen esos ejercicios de cinemática y de dinámica, donde en el MRV y en los ejercicios de dinámica tenés la aceleración. Entonces podés calcularlo de uno y llevarlo al otro. Calculé la aceleración, entonces con la fórmula de distancia, porque me daba que recorrer una distancia de 1 metro en 2 segundos, despejamos la aceleración, nos dio la aceleración. Una vez que tenemos la aceleración, calculamos peso en X. Bueno, y la parte B, que no es para hacer cuentas, sino es como para entender un concepto, dice: ¿qué tiempo tardará en recorrer la misma distancia con las mismas condiciones iniciales otro cuerpo de masa doble? Bueno, el tiempo que tarde no depende de la masa, ¿sí? Si nosotros recordamos las fórmulas de MRV, de tiro y de caída, nunca estaba metida la masa ahí adentro. ¿Por qué? Porque tarda lo mismo en caer un cuerpo de masa 1 kilo, de masa 2, de masa 10. Lo que dice la teoría es que la gravedad atrae a todos los cuerpos por igual. Entonces, una hormiga cae al mismo tiempo que un elefante. Y si tenemos en este caso un plano, sería lo mismo, porque está bajo acción de la gravedad. El peso contiene a la gravedad, esto cae por la gravedad. Y al actuar la misma gravedad, si la masa es el doble no me importa, va a tardar el mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? La respuesta es 2 segundos, sin hacer ninguna cuenta, ¿sí? El tiempo que tarda un cuerpo en caer, ya sea en un plano inclinado o sea en una caída libre, no depende de la masa del cuerpo. ¿Depende de qué? Depende de esa gravedad, y que es la misma para todos los cuerpos. Entonces, eso tiene que quedar en claro. ¿Sí? El ejemplo que siempre dicen: una hormiga va a caer al mismo tiempo que un elefante, si se pudiese comprobar. Eso es siempre y cuando igual consideremos que no hay rozamiento con el aire, porque si tengo en cuenta el rozamiento con el aire sería otra cosa, pero en la teoría, en el vacío, caerían al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no me interesa la masa.